Buenas tardes, este es mi evidencia 4 o fase 4 de la materia de estadística descriptiva diferencial, y hoy les voy a platicar sobre, pues este es un video sobre la utilización de una prueba estadística en investigaciones sobre actividad física, el entrenamiento o el deporte. Mi nombre aparece en pantalla y les comento que el artículo que elegí era un artículo en el que se evaluaba la agilidad reactiva y la velocidad de cambio de dirección en jugadores de fútbol jóvenes. Los autores desarrollaron unos test novedosos de agilidad a los que denominaron RAGFS, que es agilidad reactiva específica para fútbol, y FSCODS, que es velocidad de cambio de dirección específica para el fútbol. En este estudio se valoran como variables dependientes las pruebas novedosas que desarrollaron los autores, y como variables independientes utilizaron pruebas validadas en los que se medía la capacidad de sprint en 10 metros, 20 metros, el salto contra movimiento, también conocido como CMJ, el índice de fuerza reactiva, RSI, o una prueba de cambio de dirección genérica de 20 yardas. En el estudio se manejaron distintos estadísticos de prueba, como la prueba T de Student, en la correlación de Pearson. También se hizo una regresión lineal entre ambos grupos de jugadores, que también es importante mencionar que se seleccionaron dos grupos, un grupo de edad de la división U13 y el otro de la división U15. Los resultados de la prueba T de muestras independientes indicaron diferencias significativas entre U13 y U15 en las pruebas de 10 metros, donde T fue mayor a P, o que P es conocemos como la prueba, el nivel de significancia del estudio. En 20 metros también el T superó a P, en 20 yardas en la prueba de cambio de dirección, y también hubo una diferencia significativa entre la prueba desarrollada FSRAG y FSCOS, que es el de agilidad reactiva, y el de cambio de dirección desarrollados por los autores, con un mejor rendimiento en la rama de U15. El estudio confirmó la aplicabilidad de las nuevas pruebas desarrolladas para distinguir las categorías de edad de los jugadores estudiados, y los resultados indican que la superioridad en todas las capacidades físicas estudiadas se traduce en nivel de rendimiento en U13, mientras que tanto la agilidad reactiva específica para el fútbol parece ser un determinante importante de la calidad en U15. O sea, esto tiene, bueno, más adelante vamos a hablar un poco la relación que tiene en el estudio que las pruebas fueran más relevantes para jóvenes futbolistas que tienen 15 años a comparación con los que tienen 13 años, pero eso ya tiene que ver con los cambios fisiológicos que ocurren en el transcurso de la pubertad. La prueba estadística utilizada y pregunta de investigación que responde, pues la prueba estadística sabemos que fue la prueba T de muestras independientes, la prueba T de Student, con varianzas. No se menciona en el estudio específicamente si son de varianzas iguales o desiguales, pero inferimos que es de varianzas iguales porque los jugadores son, pues, del mismo grupo de deporte, y el rango de edad es similar. Los objetivos del estudio eran evaluar la fiabilidad y la validez del constructo del test específico de fútbol RAG o reactividad general, y del test específico de fútbol CODS, es decir, el test específico de cambio de dirección. Como segundo objetivo, identificar asociaciones entre capacidades específicas de condicionamiento con las pruebas desarrolladas por los autores en futbolistas juveniles, y la hipótesis principal de investigación fue que los nuevos test desarrollados tendrían una fiabilidad y validez adecuada para distinguir los grupos de edad y los niveles de rendimiento de los jugadores estudiados, y como segunda hipótesis, las capacidades de condicionamiento físico estarán significativamente correlacionadas con las pruebas desarrolladas por los autores en los jugadores estudiados. A continuación hablaré un poquito sobre qué es la prueba T de Student. Se le atribuye esta prueba al estadístico William Seeley Gosset, que publicó la técnica en 1908 bajo el seudónimo de Student. Él desarrolló la prueba T para muestras independientes, con el fin de estimar una medida de una población cuando el tamaño de la muestra es limitado y se desconoce la varianza de la población. Gosset creó la prueba T. El enfoque de la prueba T, que permitía extraer conclusiones sobre la medida de la población utilizando muestras minúsculas, fue innovador en su momento. La prueba T se basa en la distribución T de Student, es la curva que está aquí en la diapositiva anterior.
una distribución de probabilidad que tiene en cuenta la incertidumbre que supone calcular la varianza de la población. Desde entonces, la prueba T se ha convertido en una herramienta estadística crucial utilizada en varios ámbitos de estudios, desde la investigación científica, el análisis de datos clínicos, los estudios de mercado y muchos otros campos distintos al que fue creado. Aquí podemos citar del libro de Mario Trolla, Estadística, los objetivos de esta tablita que propone la fórmula para evaluar muestras independientes, que es en realidad la prueba T-Student, donde apreciamos que la fórmula utiliza la media poblacional, la desviación estándar, el tamaño de la muestra que tiene que ser mayor a 30 individuos. Aquí, por ejemplo, los requisitos que podemos mencionar es que los valores de la desviación estándar poblacional de la primera variable y la segunda tienen que ser desconocidos y no suponemos que sean iguales. Las dos muestras son independientes, ambas muestras son muestras aleatorias simples y si cumple al menos una de las siguientes condiciones: los tamaños de la muestra son mayores a 30 o ambas muestras provienen de poblaciones que tienen distribuciones normales. Abajo está la fórmula. El símbolo estadístico de la prueba pues es la T, porque la prueba T-Student. El tipo de prueba respecto a la distribución de datos es paramétrica. Esto significa que se basa en ciertas suposiciones sobre la distribución de los datos y los parámetros poblacionales, como la normalidad de las muestras y la igualdad de varianzas. Por eso utilizamos la prueba, la prueba de T-Student para varianzas iguales. Además, la prueba T asume que las observaciones dentro de cada muestra son independientes. La prueba T para muestras independientes se utiliza para comparar las medias de dos grupos independientes y determinar si existe una diferencia significativa entre ellos. Calcula una estadística T que compara la diferencia entre las medias observadas con la variabilidad de los datos y se utiliza para calcular un valor P, que indica la probabilidad de obtener una diferencia tan extrema o más extrema si no hay diferencia real entre los grupos. Es importante tener en cuenta que la prueba T para muestras independientes tiene requisitos y posiciones específicas, por lo que es fundamental verificar si se cumplen dichas. Son las que mencioné anteriormente. Estos son los requisitos para realizar una prueba T. Pues aquí lo anoté, lo puse en otra diapositiva, pero ya la tabla lo resume bien. Esto lo agregué extra para complementar cómo identificar una prueba paramétrica de una no paramétrica. Pues podemos mencionar 4 puntos. Los supuestos sobre la distribución de los datos. Las pruebas paramétricas asumen una distribución específica, como una distribución normal. Las no paramétricas no. El tipo de escala de medición, pues las pruebas paramétricas generalmente se aplican a variables continuas o discretas que se miden en una escala de intervalo o razón. Las pruebas no paramétricas pueden aplicarse a diferentes tipos de variables, incluyendo variables categóricas ordinales, es decir, que las paramétricas utilizan mediciones y las no paramétricas utilizan, en la mayoría de los casos, conteos. La independencia de las observaciones en las pruebas paramétricas generalmente asumen que las observaciones son independientes entre sí, es decir, que los valores en una muestra no están relacionados con los valores en otra muestra. En las no paramétricas sí lo hacen. Y por último, las condiciones sobre la varianza o forma de las distribuciones. Las pruebas paramétricas a menudo tienen supuestos adicionales sobre la igualdad de varianzas o la forma específica de sus distribuciones, que tiene que ser la distribución T-Student y que tiene que tener varianzas iguales. Las pruebas no paramétricas pueden ser más flexibles en términos de estas condiciones. El significado de los hallazgos respecto al valor estadístico y al valor de P. En la primera tabla que vamos a observar a continuación, los jugadores de U15 obtenieron resultados significativamente mejores que los de U13 en pruebas de sprint de 10 metros, sprint de 20 metros, en el cambio de dirección de 20 yardas y en las pruebas creadas por los autores, como mencionamos anteriormente, el valor que utilizado fue 95%, es decir, de 0.05. Esta es la tabla a la que me refiero. Aquí podemos analizar que las pruebas están como variables independientes y las variables dependientes, las variables dependientes fueron las pruebas desarrolladas por los autores. Observando la tabla podemos observar, con la tabla podemos observar que las pruebas que superaron el valor de P pues fueron el sprint de 10 metros, el sprint de 20 metros, la prueba de 20 yardas y los dos test específicos desarrollados por los autores. Este es el efecto de la muestra estudiado entre las variables dentro de los grupos de U13 y U15 en ambas categorías, pues. Y acá también se menciona también los promedios y la desviación estándar de las variables que se analizaron entre ambos grupos. Otra vez el efecto de la muestra. También se desarrolló como estadístico la prueba de correlación de Pearson y la regresión múltiple para las variables. Esto no lo tocaré a fondo porque esta prueba no nos interesa, nos importa más la prueba T-Student.
A continuación se mencionan los hallazgos encontrados y la decisión correspondiente. Las pruebas específicas de fútbol aplicadas en este estudio mostraron una fiabilidad adecuada de las pruebas desarrolladas por los autores, además de que obtuvieron una validez específicamente para la categoría de U15. También es importante señalar que los resultados apuntan a que la mejora del sprint y el salto podrían ser teóricamente beneficiosa en la mejora de la agilidad reactiva y el cambio de dirección específicas en el deporte en jugadores de sub-15. Mientras tanto, las dos pruebas en jugadores de sub-13 están influenciadas por varios factores neurológicos, incluyendo la técnica, la calidad de la ejecución de las plantillas de movimientos específicas que ocurren en la secuencia de prueba aplicada. Es decir, en consecuencia, los programas de entrenamiento destinados a mejorar la reacción, la agilidad reactiva y el cambio de dirección de futbolistas púberes tempranos deberían estar más orientados a lograr una técnica de movimiento precisa y eficaz y no al desarrollo de las capacidades de acondicionamiento, que teóricamente contribuyen al desarrollo de ambos indicadores debido a antecedentes fisiológicos. Es decir, eso está íntimamente relacionado con el hecho de que en individuos o jóvenes menores a la pubertad o que están en transcurso de, más importante desarrollar las habilidades coordinativas que las habilidades condicionales. Esto por los cambios que sufren a dicha edad y por tanto no están totalmente desarrollados neurológicamente y tampoco hormonalmente para empezar a desarrollar dichas capacidades. A continuación, pues hablaré sobre el ejemplo que utilicé, que es en la distancia obtenida con el drive en yardas desde el tee de salida en el Abierto de Vidante de México temporada 2022-2023. Utilicé ambas temporadas. Bueno, utilicé la temporada de este año y la temporada del año pasado para comparar si los promedios de los 10 mejores drivers del torneo eran similares o diferentes. Yo propuse que iban a ser diferentes. A continuación les comparto que aquí está el análisis que hice. Como hipótesis nula se utilizó que los promedios iban a ser iguales y como hipótesis de investigación mencioné que la distancia de los 10 mejores drivers o el promedio de la distancia de los 10 mejores drivers iba a ser distinta, o sea que iba a haber una mejoría. El nivel de significancia que utilicé el alfa fue de 0.05 y el estadístico de prueba que utilicé fue el estadístico T, es decir, la prueba T de student. Y aquí para rechazar la hipótesis nula solamente era si T superaba 1.74, que es en realidad el valor crítico. Si T superaba el valor crítico, entonces la hipótesis nula se rechazaba. En este caso este no fue el caso, desgraciadamente, por lo que no se rechaza la hipótesis nula basada en los datos de la hipótesis de investigación no es razonable. Es decir, no existen diferencias significativas entre los promedios de los 10 mejores drivers de una temporada a otra. Aquí podemos observar los indicadores o las pruebas que se utilizó. El análisis estadístico, se obtuvo el valor de P, el valor crítico y de una cola y de dos colas. Para terminar, mi conclusión del tema es que en el ámbito profesional de las ciencias de la actividad física y del deporte, la prueba de estadística de student es una herramienta útil y relevante. Permite comparar las medias de dos grupos de datos y determinar si existen diferencias significativas entre ellos. Esto resulta especialmente valioso al analizar las variables como el rendimiento físico, los efectos de un programa de entrenamiento o los resultados de una intervención en un grupo de deportistas. La prueba de student proporciona una base estadística sólida para la toma de decisiones informadas y la elaboración de conclusiones respaldadas por evidencia científica en este campo profesional. De mi parte sería todo. Espero que esté correcto. Gracias.